A ver, la idea de este workshop, como no sé si vieron un poco el título y la temática, era tener un poco las cosas claras al momento de comenzar a producir, simplemente para no estar dándose 20.000 vueltas, optimizar el tiempo, los recursos, los que contiene el Ableton Live y todo lo externo que me imagino conocerán, plugins, etcétera, emuladores, efectos, etcétera. Yo les voy a mostrar un poco cómo trabajo yo. He preparado un set aquí en el Live 8, no en el 9, pero bueno, para el caso es lo mismo. Yo estoy utilizando este porque aún no pongo el 9, pero para el caso, como les digo, es lo mismo. Y la idea, es conocer herramientas básicas, tener claro cuáles herramientas son las que quizás son más adecuadas para lo que queremos lograr, desde un punto de vista estético y práctico, ¿vale? Como sabemos, voy a buscar aquí, voy a poner aquí un poco el browser. Tenemos todos los instrumentos, los efectos MIDI, los efectos de audio típicos de Live, que me imagino que ya los conocerán. Tenemos los plugins, que puede ser eterno. Y más que nada, la idea es que establezcamos una manera de trabajar en base a las herramientas, a los instrumentos, plugins, etcétera, que más nos acomodan de acuerdo a lo que queremos lograr. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno está haciendo algo y se queda horas buscando un bombo, horas buscando un hi-hat, o no es capaz de lograr lo que quisiera. Escucha el disco de alguien y quiere ese hi-hat, ese bombo, lo que sea, y no hay manera. Entonces, por eso me voy a basar en lo que son las máquinas clásicas. Me refiero a cajas de ritmo, a instrumentos clásicos y a efectos clásicos, para que los tengamos en cuenta al momento de producir. Y eso. ¿Por qué? Porque tiene sonidos bastante característicos que ya los encontraremos dentro de los instrumentos de Live o en otros plugins. Como primera cosa, he puesto tres cajas de ritmo clásicas, la 909, la 808 y la 707. No es porque sí, es porque son las que yo más utilizo. A veces una, a veces otra, elementos de una, elementos de otra. Y luego instrumentos clásicos, emuladores de instrumentos clásicos, como el ARP Odyssey, una emulación tal de la 303, de la máquina de línea de bajos de Roland, un Minimoog, una emulación también del Minimoog, el Oddity, también emulación de un sinte clásico, el Imposcar, también emulando, no sé cuál, el Imposcar mismo, perdón, sí, la emulación, y el FM8, que sería bueno, me imagino que lo conocerán, la emulación del DX7 de Yamaha. Luego, en los retornos de efectos, he puesto una reverb, que es la que utilizo yo normalmente para bastantes utilidades. ¿Por qué utilizo esta reverb siempre? Porque yo la he configurado de cierta manera que me permite lograr lo que yo quiero. Si se fijan, también es importante notar que está la reverb y luego hay un ecualizador que está cortando los bajos. Eso es importante para que lo apliquen en general en los efectos. Hay gente que igual no sabe que los efectos hay que ecualizarlos también para sacar lo que sobra. O sea, si yo le pongo reverb a una batería ahora, quizás no le quiera poner tanta reverb al bajo, al bombo, por ejemplo, porque hablando de que todo el pack está dentro de un solo instrumento, luego habría que separarlo, pero al momento de producir, para no tener que estar separando y tener 20.000 pistas con todos los instrumentos de percusión, más los melódicos y los armónicos, etc., estaría bien tener una reverb que fuera funcional para todos los instrumentos, ¿vale? Si yo le quiero poner reverb al bajo, que quizás no es lo más académico en algunos momentos, si yo no le corto los bajos, ahí tendría toda una bola de bajo. Utilizaría más la reverb como para darle una característica a ese sonido, más en lo que es la definición del instrumento, que está más cerca en la zona de los medios, pero no donde está pegando el sonido.
Luego tengo hay un delay aquí, ¿vale? Bastante haciendo bastante corto. Luego tengo una emulación de este eco. Ahora está en 100, sí, porque estamos en 100 BPM en el proyecto. Puse 100 BPM para comenzar, para no empezar con 140. Y bueno, otro efecto, un eco, ¿vale? Que es un delay, pero está funcionando como un delay bastante corto, que hace las de reverb casi. Hay esta Easy Reverb de PSP. También está con el preset que, o sea, simplemente está puesta ahí, no he movido nada. Luego de PSP también tenemos una Spring Reverb, que es una reverb clásica. También está solo puesto, no he movido nada, está en el default. Y tengo el Tal DAP, que es un efecto de Tal, que igual lo conocen. Tengo el 1, ya van en el 3, pero yo en realidad igual tengo los 3 instalados, pero el que más me gusta es el 1 porque, no sé, siempre me funcionó bien ese y con los otros no he logrado lo que yo quería, digamos. Me es más fácil llegar a lo que yo quiero directamente con el 1, con la versión 1. ¿Vale? Y esto es importante, ¿por qué digo esto? Porque yo, por la experiencia de estar utilizando siempre un delay, distintos tipos de delay, para mí este delay cumple esa función y esa versión es la que lo cumple. Igual como antes veíamos el FM8, que es la emulación del DX7 de Yamaha, que es una versión ya virtual hecha sobre el FM7, digamos. También es una evolución, pero quizás hay gente que le acomoda directamente utilizar la versión FM7, ¿vale? No la, como decirnos, el Pro 52 en vez del Pro 53 también de la emulación del Prophecy del Native Instrument. Eso como punto de partida para trabajar. Esto, como les digo, esto está un poco todo exagerado. Puse 6 efectos y puse 3 cajas de ritmo. Y luego en el master he puesto un limitador. Esto no es que sea muy académico al momento de producir. O sea, cuando quieran que suene bien, habrá que sacarlo primero y luego seguir trabajando y ver qué se pone en el máster. Pero de momento la función que cumple el limitador para mí es dar unidad al sonido. Simplemente, bueno, lo que hace un limitador, un compresor, es reducir el rango dinámico, o sea, reducir las diferencias que existen entre un sonido y otro, ¿vale? Queda un sonido más homogéneo, queda un sonido más potente, y eso, querámoslo o no, hace que haya una sensación al momento de crear más agradable que si sentimos algo que está un poco más flojo, ¿vale? Es simplemente para ese momento, luego ya, como les digo, se saca una vez que está construida la canción, etcétera, ya la sacamos. Entonces, como les digo, es un set básico partiendo de la claridad de que lo que primeramente deberíamos definir sería qué tipo de sonido vamos a utilizar en lo que es la caja de ritmo. Y los otros son efectos clásicos, igual que los instrumentos clásicos, que siempre nos van a resultar, siempre nos van a sonar familiares. A eso es lo que voy un poco con todo esto. La librería de Live es inmensa. Pueden ver que no estoy utilizando ningún instrumento de Live. No es que tenga nada contra los instrumentos de Live, pero digamos, he hecho discos o producciones solo con instrumentos de Live, he hecho solo con plugins, etcétera. Y en estos momentos yo estoy trabajando más de esta manera que de otras. Y ven con estas 3 cajas de ritmo en vez de otras, ¿vale? En general todas las cajas de ritmo clásicas nos van a sonar a algo, etcétera. Y si se fijan un poco en la electrónica en general, están todas basadas siempre en el mismo bombo, algunos de estos 3, u otro, digamos, pero generalmente andan por una de estas 3 máquinas. Y los instrumentos también son los mismos, siempre intentando que suene un bajo a lo Moog, o que suene un bajo de tal manera, un sinte al estilo síntesis FM como el FM8, etc. Entonces, como primera cosa, les quería mostrar un poco las diferencias que existen de sonido. ¿Por qué? Porque este criterio que habría que tener al momento de comenzar a definir el sonido, no es que
para que lo tengan que hacer cada vez que vayan a comenzar a hacer una canción. A lo que me refiero es que a veces uno tiene escucha algo, tiene alguna idea de cómo quiere que suene lo que uno hace, y es más fácil definirlo una sola vez que tener que estar cada vez creando nuevos proyectos de la nada, ¿vale? Y estar buceando ahí en los 500 bombos que tenemos y bajarse 500 bombos más, etcétera. Entonces yo creo que va a ser más fácil siempre trabajar desde este punto de vista. La evolución de las máquinas, de las cajas de ritmo, creo que la primera es está la 303, pero que es una línea de bajo. La 404, no sé cuál es, no me acuerdo, pero existe. Y luego está la 505, la 506, 507, 508, 505, 606, 707, 808 y 909, la 909. ¿Vale? Esta evolución, a medida que va avanzando, va haciendo que el sonido sea más duro, y tiene que ver definitivamente con los estilos, con la evolución de la música y con los estilos de la música electrónica. Si partimos digamos, con esta trilogía, porque las otras ya son como, no sé si anecdóticas, pero no tienen tanto peso a nivel de influencia o de permanencia en la historia de la música electrónica, la 707 sería como la primera así que ya tiene un sonido electro, por ejemplo, ¿vale? Principalmente eso, un sonido electro. Luego tenemos la 808, que ya está más enfocada en el house, o no es que esté enfocada en el house, sino que la gente que hizo house o hizo también electro, también utilizó esa especialmente, hasta el día de hoy, yo me imagino que sabrán. Y la 909, que ya es definitivamente más techno. Entonces vamos a escuchar elementos de cada una de esas cajas de ritmo. Vamos a escuchar primero el bombo de la 707. Lo tengo en un tiempo de 100 simplemente para no marearnos, y quiero que escuchen un poco el sonido. Es bastante seco, no es muy profundo, tiene bastante parche, ¿sí? La 808, un sonido más gordo, tiene una resonancia en los bajos. Yo normalmente eso le saco un poco para que no sea tan... ¿Vale? Ves que tiene un poco de sonido de sintetizador abajo, como ese rebote que hace. Y esa es la 909, que igual no sé si no suena tan potente como debería sonar, ¿vale? Este es un poco más gordo, el sonido más gordo y poco, no tan definido. Y el 909, el típico bombo ahí cañero que da todo de sí. Eso es un poco para comenzar, cómo es el bombo, ¿vale? Entonces, lo primero sería definir qué bombo queremos utilizar para lo que queremos, qué es lo más cercano al sonido que queremos lograr, y simplemente definir que ese es el bombo. Luego está toda la caja de ritmo en sí misma que tiene un sonido, pero eso no significa que tengamos que estrictamente utilizar una caja de ritmo y no podamos utilizar elementos de otra. Entonces, sobre esto mismo vamos a ver lo que sería un bombo con una caja de la 707. A ver cómo suena eso y cómo funciona. ¿Vale? ¿Ven? El sonido de la caja es bastante seco, igual que el sonido del bombo. El de la 808, ¿vale? Todo suena bastante más electrónico, no sé, un sonido como más cercano a un sintetizador que el otro. La 909, aparte del bombo, la caja, que es un sonido bastante más duro. ¿Se ve la diferencia entre lo que es el bombo y la caja en cada uno de los instrumentos? Vale. Luego tengo la misma secuencia, una secuencia bastante simple, no le metí muchas más cosas, con un hi-hat cerrado, que es bastante útil, bastante básico. Estoy utilizando lo más básico: bombo, caja, hi-hat. Vamos a ver palmas también. ¿Ves que el sonido de la 707 sigue siendo bastante seco, el hi-hat?
La 800, ¿por qué no funciona esto? Vale. La 808, fíjense que el hi-hat es bastante más brillante, no tiene la pegada que tiene, sigue sonando dentro del contexto de la máquina. Es importante recordar que la manera en cómo se generaron estos sonidos, el bombo y la caja, normalmente el bombo y la caja se generan analógicamente, pero lo que son los platillos están basados en samples, ¿vale? Entonces no es la misma manera de generar el sonido, todos los elementos de la máquina no se han generado, se han construido desde Roland, digamos, de la misma manera, ¿vale? Entonces nos quedamos con ese sonido que es bastante brillante. Y luego tenemos el mismo hi-hat cerrado, pero de la 909, ¿vale? Que es bastante duro, ¿vale? Igual que el bombo e igual que su caja. Bombo duro, caja dura, hi-hat duro. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ahora luego, cada uno de estos elementos, o sea, cada una de estas máquinas se pueden orientar hacia un estilo, nos puede servir más para una cosa u otra, y también se van a adecuar más a no solo a un tipo de sonido, sino a un tipo de construcción, en este caso de clips, de un loop rítmico. Por ejemplo, si comenzamos nuevamente con la 707, voy a ir poniendo el clip aquí abajo a ver si se puede ver un poco mejor. ¿Vale? Aquí lo que he hecho es reemplazar la caja por el hi-hat, a ver cómo funciona en cada una de las máquinas. ¿Por qué? Porque en algunas va a funcionar la misma secuencia que estamos haciendo, en algunas va a funcionar mejor y en otras peor. ¿Vale? La 707, para mi gusto funciona, pero no termina de funcionar a sí mismo. No sé si se ven que como que hay como un espacio. O sea, como que la opción quizás sería agregar otro bombo, lo vamos a ver más adelante, para que llene ese espacio. La otra sería con la 808. Para mí tiene un poco más de homogeneidad dentro de la máquina, o sea, funciona mejor sin necesidad de agregar más información rítmica. Y lo otro sería la 909 con esta misma secuencia. Ven que las palmas tienen como una reverb. ¿Sí? Una reverb. Un sonido más profundo. Todo es como esto de la 909, como estar en el Tresor. ¿Vale? Todo así, ¿vale? Gigante. Vale. Lo siguiente sería lo mismo, pero lo que hice fue agregar el kick del que les estaba hablando. A ver cómo funciona con cada caja. 707. ¿Vale? Ahí ya tiene un poco más de sentido, puede servir de base. ¿Vale? Ese sigue siendo un sonido más house, el otro sigue siendo un sonido más electro. Y lo que sería con la 909, ahí súper cañero. Estamos en 100 en todo caso, o sea, estamos igual partiendo de una base y tampoco recién puse el bombo a negra, ¿vale? Entonces tampoco estamos en el máximo de lo que podría dar la caja en sí mismo, así como para tener un super movimiento, ¿vale? Lo que quiero es que veamos que la caja en sí mismo tiene una característica que te permite más ir hacia un lado o hacia otro. El sonido de la 707 a la 908 va de más delgado a más gordo. Algo quería decir eso, pero bueno, se me fue la idea. Seguimos. Luego otra secuencia con un hi-hat abierto. ¿Vale? Ese es el hi-hat abierto de la 707. Bastante abierto. Y sigue sonando muy seco. ¿Vale? No sé si se fijan que toda la máquina suena bastante seca. La 808 con su sonido más electrónico, más cálido. El mismo hi-hat abierto también, pero esta vez es más brillante. Igual que el otro hi-hat, el hi-hat cerrado que escuchamos, este hi-hat abierto también es más brillante. Entonces también nos da otra sensación sonora. Y la 909
Ya, bueno. Vale, a ver, ¿dónde está esto que no se ve? Aquí. ¿Vale? El hi-hat abierto, más duro también, ¿sí? Se ve un poco la diferencia entre todas las máquinas, ¿o no? Para mí ese es el primer punto de partida porque hay maneras de comenzar, digamos, pero yo lo digo más que nada por de lo que se trata el workshop y por lo que yo veo, de acuerdo a mi experiencia, que hace que la cosa sea un poco más fluida al momento de crear, ¿vale? En vez de comenzar y estar súper inspirado y poner una caja de ritmo y de repente no funciona, que no te gusta, etcétera, etcétera, y ya al final, cuando ya encontramos el bombo, si es que lo encontramos, o la caja, lo que sea, ya se nos fue la idea. Entonces creo que sería bueno comenzar con teniendo claro cuál es qué es lo básico que podemos definir, qué tipo de caja de ritmo queremos utilizar, cuál de esas tres. Y digo esas tres, como les digo, porque son las clásicas. Hay muchas más, pero son las clásicas que se utilizan en electrónica y de alguna manera es como irse a la segura, en vez de estar, como les digo, estar complicándose y buscando muchas otras cosas. Estas son las emulaciones de live, hay librerías, etcétera, más complejas, etcétera, que supuestamente están mejor grabadas, etcétera. Eso ya que son otros criterios, digamos, no los vamos a discutir, pero bueno, eso sería más o menos definir un poco qué tipo de sonido queremos con qué caja de ritmo vamos a trabajar de acuerdo a nuestros objetivos. Para comenzar así, en vez de comenzar componiendo, comenzar primero construyendo o teniendo claro qué es lo que queremos a nivel sonoro. Luego veríamos lo que sería el bajo. Tengo el Harp Odyssey aquí y el primer bajo, ¿vale? Ese es un bajo que está bastante seco y me permite quizás bajar más. Está un poco alto. Y se puede definir un poco más el sonido, ¿vale? Bastante seco y me puede servir de subbajo, bueno, es un bajo, digamos, pero con una componente de bajo, ¿vale? No tiene quizás tanta característica. Eso no, está muy fuerte. Vamos a ver aquí. Este ya tiene una oscilación. Este está hecho con la 303, ¿vale? Que también, bueno, saben que la 303 es la caja, digamos, o sea, es la máquina de línea de bajo, bueno, con la que se comenzó, la primera como máquina de línea de bajo que hay. Entonces tiene toda una característica y la vamos a escuchar mucho a medida que avanza la historia de la música electrónica. Luego tenemos otro tipo de bajo, el Minimoog. Fíjense que este está con un reverb aquí que se le coló aquí. Suena un poco más sintetizado, pero es más agresivo, tiene un poco de distorsión, etc. Está un poco más roto, entonces también depende lo que queramos. Con el Oddity, no, lo mismo pero un sonido con un sonido más metálico. ¿Vale? Todo el rato no sé si están reconociendo un poco los sonidos, si les suenan de algunas cosas, ¿vale? Pero son sonidos que deberíamos encontrarnos en bastantes producciones. Y luego está el Impostcard, ¿vale? Que tenemos, es un preset X, digamos, se pueden poner, pero lo que quiero más que distingan solo los instrumentos es que distingan las diferencias de bajo que existen. ¿Vale? Este tiene un poco de delay, igual que se le puede sacar, etc. Bueno, eso sería en lo que se refiere a bajo. Luego tengo el FM8 que lo tenía como para hacer así una melodía, pero más o menos con eso definiendo un poco caja de ritmo y bajo ya es un buen punto de partida. Así comienzo yo, por lo menos, no necesariamente definiéndolo, sino que ya teniéndolo montado y probando un poco algunos bajos y dependiendo de eso. Vale, ahora recordé un poco a lo que iba con lo de las cajas de ritmo aquí y luego también con los bajos, etc. La profundidad del bajo, la profundidad de las cajas de ritmo, ¿vale? Ahora estamos en un tempo de 100, que cuando estábamos trabajando con las cajas de ritmo, y si nos fijamos, a medida que el sonido es más seco y más delgado, que es como la 707, podemos trabajar con beats más rápido, ¿vale?
si yo tengo un bombo muy pesado para una canción que tiene un beat rápido, el bombo siempre se va a ir quedando atrás, o la caja o lo que sea, digamos, principalmente el bombo, para partir de esa base, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tiene una cola muy larga, cuando viene el siguiente golpe, él todavía está bajando esa cola, entonces, ¿qué es lo que hace? Es ir frenando la canción. Entonces, a medida que nos vamos acercando al 808, el 808, por ejemplo, ya está más en el house, y ya estamos hablando de un 120 o así. Podemos trabajar con un pulso 120, digamos que es como el pulso del corazón, y funciona bien, ¿vale? No es lo suficientemente gordo el bombo como para que se quede atrás, ¿vale? No es lo suficientemente, no es muy delgado, ¿vale? Como para que no tenga peso, ¿vale? Tiene el suficiente peso y tiene lo suficiente delgadez, digamos. Y luego tenemos la 909, que ya eso nos permite trabajar con esa misma velocidad, quizás un poco más, pero sin olvidar que el 909, si lo tiramos muy rápido, también siempre va a ser un bajo, o sea, un bombo que va a ser bastante potente, ¿vale? O sea, o invasivo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, si queremos caña le ponemos el 909, pero tener claro que si es muy rápido, sí, va a ser súper cañero, digamos, ¿vale? Y ahí hay que ver si es lo que queremos realmente o no. Yo normalmente no trabajo con velocidades tan rápidas, o sea, bueno, trabajo hasta así 120 y algo, etcétera, etcétera, no alcanzo a pasar directamente ya al 130, al 140, que son velocidades igual más del drum and bass o del dubstep etcétera. Entonces no trabajo esas velocidades, trabajo normalmente más cercano al 120, entre el 90 y el 120, por lo tanto quizás a mí me queda más cómoda la 808, o si hago cosas más rápidas, la 707. Es una cosa como de profundidad, liviandad, velocidad, de acuerdo a lo que estamos haciendo. Eso en el área de lo que serían las cajas de ritmo y los instrumentos, sin aún haber hecho nada con los instrumentos. Vamos a ver un poco cómo funcionan los efectos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario de esto? ¿No? Vale. Los efectos. Lo que voy a hacer es poner simplemente por ejemplo, la secuencia está de la 909, y le voy a poner algunos efectos. Obviamente se va a aplicar sobre todo, que no es la idea siempre, o sea, por lo menos dejar el bombo fuera, pero vamos a escuchar esta reverb. ¿Vale? Esa es la reverb que tengo yo, que utilizo yo normalmente, que es una delay, como les digo, configurada, que es la que veíamos recién aquí, con el corte. Si yo le saco esto, el bombo también me queda con reverb. En cambio, si está con eso, el bombo continúa seco y el resto está con reverb. La idea después es obviamente que los instrumentos se separen y podamos definir qué efecto queremos poner para cada uno de los instrumentos, ¿vale? Pero lo que quiero que vean es que esto es una reverb con una cola bastante larga, o sea, con un tamaño gigante, un decay gigante también. Por lo tanto, da esa profundidad. ¿Me sirve para cosas rápidas? No sé si me sirve mucho para cosas muy rápidas, me sirve para cosas más lentas, donde hay más espacio, donde yo quiera crear espacio. Si quiero hacer algo que vaya muy rápido de beat, 130, 140, etcétera, la profundidad no es lo suyo, al momento de ir con el beat. Ahora, si yo estoy haciendo algo que va, si estoy a 140 y mi bajo va a la mitad, por ejemplo a 70, ¿vale? Haciendo la figura, la mitad de la figura, sí que lo podría utilizar para quizás una melodía o algo que acompañara esa figura, ¿vale? Pero no con algo quizás que fuera 140, ¿vale? ¿Por qué? Porque se comería la cola todo el rato, diría tanta información que se va comiendo la cola de la reverb todo el tiempo. Vamos a probar la segunda reverb para esta misma. Fíjense que esto en realidad es un tap delay. Está sin el filtro de bajo, como pueden ver, entonces el bajo, o sea, el bombo sí que se ve afectado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy logrando ahí? Estoy logrando que haya un movimiento arriba en los hi-hat, no sé si se fijan que produce un poco un efecto de flanger en el hi-hat, y el bombo, claro, como no está cortado, el bombo se ve interferido. Entonces el bombo se queda repitiéndose. ¿Vale? Entonces, este es un eco, la PSP Eco,
Fíjese que está con un delay. Perdón. Está con un delay. Estoy todo el tiempo en el preset por defecto, no he hecho nada. Pero, si algo más oscuro. ¿Qué problema tengo de nuevo? El bajo ahí con un delay o sea, el bombo ahí con un delay no me funciona. Pero podemos ver que si... Para los que dice. Que como estoy para el revés, aprieto. Pero si vuelvo al default, ¿vale? Tengo ese problema. Entonces, nuevamente lo que habría que hacer es ponerle ese filtro si lo quiero utilizar para la percusión. Especial para el bajo principalmente. Pero en lo otro me produce ese sonido interesante en los platillos. Ahí tengo ese sonido que hace una especie de flanger. Ahí me repite, me hace una cuartina. Vamos a ver este otro efecto. Una easy reverb. Esto debería estar aquí. Siempre, ojalá, el mix aquí a máximo 100. ¿Vale? Ahí tenemos el bombo que, como es una reverb bastante, bueno, ambiente dice aquí, pero no sé si suena bastante a gimnasio esto, ¿vale? Está como con la pelota ahí de baloncesto, suena el bombo, ¿vale? Entonces da ese sonido. Interesante también, depende para lo que queramos y en qué momento. Otra reverb. La clásica spin reverb, peligrosa, ¿vale? Tentadora y peligrosa. ¿Por qué? No sé si se fijan que tiene ese... que no sé por qué... Bueno, estaría bien no tenerlo para mi gusto. ¿Vale? Para algunas cosas sirve, pero no sé si sirve para un bombo, si a veces yo se lo he puesto hi-hat y me funciona y otras veces se lo he puesto al mismo hi-hat o a otro elemento y no funciona, ¿vale? Entonces hay que ver ahí hasta cuándo eso nos molesta, ¿vale? Porque si no, o sea, eso luego se nota, ¿vale? Si, por mucho que yo ponga otro preset, no estoy ni moviendo ninguna perilla, simplemente... ¿Ven? Ahí se nota menos, pero bueno, la saco y ya se nota, ¿vale? Pero hace esta pequeña, como este pequeño delay que tiene así un poco el sonido de flanger o de chorus. Y luego tengo el tal dub. Con lo que viene por defecto. Como les digo, no he hecho nada. Le voy a poner el ecualizador para sacarle los bajos, de tal manera que no me afecte al bombo. Entonces podemos ver que el bombo sigue seco y lo otro está con delay, ¿vale? Entonces es importante tener claro cuando normalmente el bombo va seco o puede ir con profundidad, con reverb y todo eso, pero hay que tenerlo bastante controlado, o sea, no mezclar ahí. Ojalá, si lo decidimos así, tener conciencia de que se puede armar una pelota ahí, ya sea con el delay o con la reverb, que no nos va a ser útil. Por eso que normalmente ecualizamos los efectos. ¿Alguna duda al respecto? Lo estoy haciendo con la 909 como lo podría hacer con otras, ¿vale? Pero un poco para tener la idea de qué es lo que sucede con eso. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Una pregunta. Sí. Cuando estás hablando, por ejemplo, de un efecto que haces de inserción, por ejemplo, como este general, ¿Sí? ¿Normalmente lo utilizas para todos los instrumentos o solo utilizas uno para ritmos y otro para melódicos? Sí, buena pregunta. O sea, es un poco intuitivo. Por eso que es importante, bajo mi punto de vista, tener esto solucionado de antes. Porque al momento de ponerse a crear alguna idea, porque hasta el momento solo hemos visto cómo suena, digamos, al momento de ponerse a crear una idea, uno empieza a meterle ahí de todo y después, claro, suena de una manera y suena bien, pero resulta que surge un problema con tal instrumento y después resulta que si le sacas el efecto a ese ya no suena como tú quisiste hacerlo, etcétera, 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 ¿vale? Lo digo en general por esto y por el hecho de elegir bien los sonidos al momento de comenzar, ¿vale?
¿Por qué? Porque si mismo le ponemos un bombo, una caja, un hi-hat o lo que sea, y resulta que después vemos que no suena bien y queremos reemplazarlo, igual no llegamos nunca a lograr lo que queríamos. Y como tenemos la idea ahí de que eso era lo que queríamos inicialmente, nos basamos en eso para construir el resto, puede ser un poco frustrante no poder lograr. Yo no sé, tengo canciones que le hice con un bajo que sonaba así más o menos, y al final nunca le logré encontrar el bajo, y me tiré horas así, ¿vale? Y ahí quedó la canción, y estaba buena. Entonces lo digo más que nada por eso. Uno tiende a comenzar así intuitivamente a poner cosas, etcétera, pero va probando sonidos, etcétera, y resulta que al final no puede jugarnos en contra. Y estoy yendo siempre a lo clásico, por lo que les decía antes. Siempre va a ser un sonido más familiar y nos va a ser más fácil llegar quizás a lo que queremos. Tengo un FM8 le puse un sonido aquí que así como que funcionaba, que puede funcionar bien. Voy a poner más arriba. ¿Qué es lo que tiene el FM8 o lo que podría tener el Absynth o cualquier sintetizador que no sea de los otros sintetizadores que vimos, que son normalmente casi todos, bueno, si todos menos este son sintetizadores analógicos, ¿vale? El FM8 basado en el DX7 es el primer sintetizador híbrido digital, ¿vale? Entonces, y la manera de crear el sonido es a través de modulación de frecuencia, o sea, no es síntesis subtractiva, que sería la clásica, que es la clásica del sonido analógico. Entonces no tiene ni ese peso, es más que nada tiene un sonido más efectista, como podría ser el Absynth, como les decía, o cualquiera de muchos sintetizadores que van saliendo nuevos, o de plugins nuevos que van saliendo, que tenemos esta cosa más como sonido ahí de película, etcétera, etcétera, efectos sonoros, y que pasa por ahí en una caverna y todas esas cosas, que puede estar bien, o sea, se necesita para algunas cosas, pero dependiendo de lo que queramos, igual el instrumento no nos va a servir, porque quizás yo voy a querer hacer un bajo que suene análogo y no lo voy a lograr bien como con el FM8 porque me va a sonar como plástico. Entonces, a eso es lo que voy yo. Importante entender un poco las características de los instrumentos, especialmente los clásicos, porque esos son los que están todo el tiempo ahí y es más fácil entenderlo y de ahí para adelante ir integrando otras cosas. ¿Alguna duda más hasta el momento? Sí. Y una pregunta, por favor. Sí. ¿Hay posibilidad de combinar el sinte con la caja de ritmos? ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, que te esté sonando el plugin del sinte con los bits que tengas tomados. Ah, que hagamos ahora una idea, sí. Sí, ahora a eso iba. Bueno, hasta ahí estamos. Entonces, vamos a hacer una idea rapidita. Si me dan a elegir, yo prefiero manejarme con la 808, que me sale más normal, y voy a utilizar elementos de las otras cajas. ¿Qué es lo que hago yo? Tengo por ejemplo, vamos a hacer aquí el mismo bombo, un 4x4. Voy a ir a lo más básico y lo más común y más práctico, porque seguramente vamos a llegar a eso haciendo música en algún momento, o vamos a pasar por ahí. ¿Vale? Bombo. ¿Qué más utilizo yo? Por ejemplo, claps de la 808. Aquí. Por ejemplo, eso ya debería funcionar un poco, ¿vale? Como para mantener la cosa, todavía no estamos en el hi-hat, ¿vale? ¿Qué voy a hacer aparte de eso? Voy a agregar qué es lo que me sirve a mí, que veo que me funciona bien. Son los claps, los mismos claps, pero con la 707. Y lo voy a lanzar desde aquí. Lo voy a encender, ¿sí? A ver si... Si nos fijamos un poco en los claps, ¿sí? Yo lo que voy a hacer aquí es... Lo hago normalmente, por eso que hay algunos que ya lo sabrán, pero... Voy a producir un poco de fase para que suene como si fueran más palmas. Si desfaso mucho,
puedo desfasar más si la velocidad es más lenta, puedo desfasar menos si la velocidad es muy rápida, ¿vale? Si estamos a 100, podemos dejarlo en 100 de momento, podemos ver que esa palmada suena bastante natural, como si fueran, bueno, no sé si bastante natural, digamos, pero como si fueran más personas, digamos. ¿Sí? Y si escuchamos la 808, ¿ven? La 707 es más aguda, o sea, una palma más pequeña, y esa es una palma un poco más grande. Y desfasada ya tenemos eso funcionando. Y por ejemplo, de la 909 para un momento, voy a volver a agregar aquí el bombo. Para el 909 yo lo que voy a hacer es utilizar el... ¿Por qué hago esto? Porque simplemente son cosas que siempre funcionan y que se utilizan todo el tiempo. Voy a utilizar el hi-hat, pero el abierto. Voy a ponerlo así con... ¿Sí? Has dejado los dos claps, el de la 8. He dejado los dos claps andando y el bombo de la 808. ¿Me bajarías ahí algún decibelio para que no pique mucho? Sí, claro, no, sí. Eso sí. Habría que ajustar un poco los niveles. Sí. Así como una pasada rápida y sí. Pero claro, habría que fijarse bien un poco en ecualizar. Después quizás a la misma 808 ese clap que funciona bien así, igual le podemos bajar un poco el tono para que sea un poco más contrastada con la otra. Y luego el hi-hat abierto del 909. Está con el delay. ¿Vale? Ese sonido que estamos creando ahora, esa combinación de sonidos es bastante clásica, o sea, no estamos inventando nada. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Hemos utilizado de las tres cajas, por lo menos a lo que me parece a mí, y tampoco, como les digo, tampoco es que yo tenga ahí que esté inventando esto, más o menos que tiene sentido. Sí. Ahora ponemos lo del bajo y seguimos. Bien. Una pregunta. Sí. Has hablado del tema de alterar la fase, para humanizar el sonido, ¿has dicho? No alteré la fase. Lo que hice fue desfasar las palmas un poco, ¿vale? Con el track delay, que es una posibilidad que está aquí al otro lado, que sería esta, la D de aquí. No sé si se ve aquí en la esquina. Sí. Bueno, con la D lo que podemos hacer es desfasar. Normalmente se utiliza para esto, por ejemplo, cuando tenemos una misma pista y queremos hacer que suene como más voces, con una voz o con un instrumento, para darle un poco más de... como si fuera varias grabaciones, solo tenemos una grabación o solo tenemos un instrumento, desfasamos un poco y así damos la sensación de que hay dos grabaciones o dos tomas. Sí. O sea, es como si duplicases la pista, digamos, y la pusieses un poquito más detrás. Exactamente. Vale. Exactamente. No había entendido bien si te referías a darle un poco de luz de esta manera. No, luego ya podemos mover un poco cada una de las cosas, pero lo que estoy haciendo es eso en realidad, es desfasando una, por lo tanto, mientras haya un desfase, el desfase es con respecto a alguna, digamos. Hay una que está en una posición y hay otra que se desfasa con respecto a la otra. Vale, ¿Sí? como un ¿Sí? micro delay puntual en algunas zonas o así. Para este instrumento, entonces le da esa sensación de que suena doble. Vale. ¿Sí? Sí, vale. Entonces vamos con esta misma idea, voy a hacer un bajo simple. Vamos a hacerlo primero con el arp. ¿Vale? Y vamos a grabar. ¿Cómo lo hago yo con los dos? ¿Vale? Un bajo simple, pero fíjense que la octava está un poco alta. Vamos a bajar esto un poco. ¿Qué es lo que sucede? Que este está en el C3, en el Do central, porque el teclado ahora está justo subido una octava,
Entonces lo que vamos a hacer es bajarle una octava para que suene abajo. Por ejemplo, ¿y qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy haciendo un tresillo, entonces lo que hace es darle más groove. Podría haber hecho algo más plano también, pero bueno. Entonces esta misma idea, vamos a ver cómo funciona con los otros bajos. Y vamos a elegir un bajo. Este así mismo, por lo menos para mí, como que no. Quizás este sí, pero una octava más abajo. Puede ser. Puede ser, por ejemplo, con ese delay. Ya lo dejamos así. Vamos a probar el otro. Un sonido bastante más electro, no sé si se dan cuenta, este bajo. Ese mismo sonido igual se puede jugar con esto. ¿Vale? Para utilizar este bajo con diferencias de afinación. También se le podría poner algún efecto que le diera un poco más de espacio. Este para una idea tan corta como que no sirve. ¿Por qué? Porque se va corriendo todo el rato la cola y queda como una nota constante. Entonces quizás para esto no. Bajo mi punto de vista la cosa la cosa estaría como por aquí. Entre perdón. ¿Vale? Está más o menos... Esa es una opción, obviamente podemos trabajar con otra opción. Y lo que voy a hacer es cuantizar esto, de tal manera que quede un poquitito, no necesariamente siempre hay que hacerlo, pero como esto va tan calzado con el delay, como estamos utilizando un delay, se nota cuando hay cambio de delay. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es ajustar esto con... Vamos a hacerlo solo con semicorchea. No. Más grande la figura. Tal. A ver si con la negra me funciona. No. Aquí claro. Estaba más cerca el tresillo quizás de... Con rejilla, es que claro, es que en rejilla actual no... Sí, lo que pasa es que no estamos en, digamos que eso tampoco es, esa. 1 partido por 16, ¿sí? Vamos, semicorchea. Lo que pasa es que no sé si va... Ahí sí. ¿Vale? Eso podría funcionar, ¿no?
¿vale? No sé, podemos optar por ese bajo de entrada y luego ir construyendo otros elementos. Entonces estamos con esto. Que voy a ir ahora al FM8 y voy a... algo simple. Pasó porque no corté bien. Quedó mal cortado esto, ¿vale? Lo que voy a hacer es simplemente coger esta segunda parte, que es la que ya quedó bien, fold, bueno, esto ya imagino que lo saben, y tener la idea ahí andando. ¿Vale? Voy a agregar otro instrumento. Voy a elegir algún sonido y voy a poner un arpegiador, pero lo voy a coger desde el live para tener un poco más de dominio. Ese está bien, pero está un poco fuerte. Voy a detener aquí un poco para no marearnos, ¿vale? Esto, la idea es que se vaya produciendo dentro del proceso así fácilmente y tener un par, ya por lo menos la base hecha, el bajo y quizás una melodía o algo que esté andando y que ya funcione por sí mismo y luego ya seguir produciendo, digamos, seguir dándole forma al track, ¿vale? Eligiendo, poniendo, sacando cosas y agregando otras cosas, haciendo cambios de armonía, haciendo cambios de momento, etc. Y ahí cada uno un poco le dando el toque que quiere. Pongo el arpegiador. Y una última idea aquí.
otro bajo en realidad. Luego sería jugar un poco. ¿Sí? Bueno, eso. Alguna manera, digamos, con las herramientas y por eso que yo voy a esto de los clásicos, porque seguramente va a ser más fácil lograr cosas que ya conocemos con estos elementos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, una cosa que no me ha quedado clara. Sí. Cuando trabajas con la caja de ritmos y Sí. indicas un efecto, Sí. ¿lo estás indicando sobre todos los elementos de la caja de ritmos o lo puedes aislar? Siempre que lo aísles, lo que hago yo es, al momento quizás de hacer la idea, lo que voy haciendo es ir viendo qué cosas funcionan, creando clips y luego jugando con todo esto que he estado jugando un poco ahora. Y juego con todo, sí, envío todo. Luego lo que hago es separar
sacarlo o de repente si tengo claro que tengo el bombo y tengo los claps y tengo el hi-hat, igual ya lo separo. Ahora lo tengo todo junto porque lo puse porque si queríamos utilizar algún otro elemento. Estando todo junto, por ejemplo, ¿le podrías poner simplemente el delay, el bombo y dejar los otros elementos sin ningún tipo de efecto? Dentro de lo que es la caja de ritmo misma, no, a no ser que tú pusieras un efecto dentro de la caja de ritmo, pero como envío no. O sea que tendrías que hacer varias cajas de ritmos y aplicar... No, lo suyo es separar esto, sacar los instrumentos del... Por ejemplo, si vamos al 909, lo que estamos utilizando nosotros es solo el hi-hat abierto, ¿verdad? Que creo que es close, está aquí. Entonces, botón derecho, extraer cadenas. Y lo que hacemos es que esto sale de ahí, y ahora tengo el hi-hat aquí solo. Entonces, a este... Entonces solo le pongo a eso. Dentro de la caja no es posible a no ser que, como te digo, pongas un efecto dentro del drum rack. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí. Dos preguntas. Sí. Tú has empezado por el drum rack, Sí. pero imagino que igual que tienes una idea de un ritmo, a lo mejor tienes un bajo, a lo mejor tienes un sampler o a lo mejor tienes un sinte. Y de la misma manera que has empezado así, empiezas al revés, ¿no? ¿O no? ¿O siempre empiezas ¿Yo? con la batería? Tú, por ejemplo. Yo no. Es que yo, O sea, yo lo utilizo, yo personalmente no. cada día empiezo Sí, con sí. una cosa diferente. Sí, sí, sí. Y tengo la duda porque como has empezado así, no sé si Yo no- por el- nos estás aconsejando que siempre Sí, yo empecemos les así. aconsejo que comiencen. O sea, también alguna vez lo hice de la otra manera, pero un coñazo. Porque después, Es que yo a porque veces- ¿qué es lo que haces? Haces una idea, igual no sabes con qué tempo, no necesariamente. A veces, bueno, tengo la idea, tengo un bajo, le pongo el clic, ¿vale? Y hago la idea de bajo, o sea, la tengo con cierta velocidad, ajusto el clic a esa velocidad, hago la idea de bajo, por ejemplo. Y ahí sí, y luego ya le pongo una base. Pero siempre teniendo claro en qué velocidad estamos. ¿Vale? O sea, no partir récord y ponerse a grabar sin saber en qué estamos. Siempre el clic haría las de la caja, lo del kick, digamos, la caja de ritmo, te marca la negra, entonces tú ya sabes en qué velocidad está. Entonces, si tu idea es más lenta, bajar la velocidad del proyecto, hacer la línea de abajo y luego ya le pones la batería y va a calzar. Pero si partes así solo, es más fácil cagarla, digamos, después para poder meterle un ritmo que calce ahí es más difícil. Seguramente haces la parte rítmica muy básica, la vas añadiendo y cuando ya está más sacado... Exactamente, sí. A mí me pasa mucho que a lo mejor hago una batería, como has hecho tú, empezar por el ritmo, Sí. pero cuando llego al bajo no le pega el sonido, pero sin embargo el bajo me gusta mucho como está sonando. Entonces a lo mejor hay que volver al revés, empezar con el bajo... Cuando pones el bajo y después pones la caja de ritmo, ¿cómo? No, o sea, has hecho el ritmo con la, Sí, con sí. la caja de ritmo. Le pones el bajo, Pero al ponerle el bajo no pegan muy bien, ¿vale? pero el Entonces bajo me ahí se está acabó el gustando tema. mucho, entonces a lo mejor hay que hacerlo al revés. Ahí guarda el proyecto y después le haces otro ritmo y ya le buscas un bajo que le pegue a ese ritmo. Bueno, O sea, bueno, así lo hago yo, digo, más que nada porque ahí entre que ahí ya tienes una tensión básica desde el principio. O sea, un sonido que no le pega con otro en lo que es la base, ya está Lo claro. que quiero decir es que igual que tú has empezado con un ritmo Sí, y a partir de ahí le has ido incorporando un bajo que le pegaba o no le pegaba, claro. bueno, yo creo que es posible al revés también, ¿no? Hacer un bajo y pegarle un bombo que le pegue. Sí. ¿No? Sí. Vale. Ahí eso de que le pegue o no le pegue también es una cuestión de criterio bastante personal, Vale. ¿sí? Pero sí. Y la segunda pregunta es que has tocado algo que a mí me importa mucho y es que has metido dos bajos. Y me parece un poco difícil, ¿no? Trabajar con dos bajos. Sí. Porque yo muchas veces con el bajo, probablemente con el que más problema tengo cuando produzco y me interesa mucho si tú trabajas con dos bajos, cómo lo haces, si le quitas los bajos a uno y le pones los agudos a otro, Sí. un poco qué haces, porque me parece el tema más difícil para mí, Sí, exactamente eso. lo que he dicho. Sí. O sea, una vez, porque el primer bajo que utilizamos era un bajo que no tenía no era tan gordo, digamos, como el que le pusimos al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tienes es que tú puedes llevar una cosa con un bajo y en otro momento creas otro momento en que otro bajo pasa a ser protagonista, que es un bajo mucho más profundo que no existía y no existía esa profundidad en la canción hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese caso? Yo lo que hago es, como te digo, sacarle lo que tú dices, sacarle esas frecuencias bajas
y conservar la característica de ese otro sonido. Quizás en el primer momento normal y después quizás sacarle los bajos, o con el nuevo bajo quizás hacerle algunas notas, ir marcando notas que vayan haciendo, que mantengan eso, ya, o sea, ya asumiendo que hay un nuevo sonido bajo que quizás va a venir más adelante, ya crear una línea de bajo bastante simple, quizás que vaya marcando más cercana al bombo quizás, o jugando con el bombo, de tal manera que cuando entre ese otro bajo ya está incorporado el sonido. Pero, o sea, como tienes ya ese otro bajo que cubre esa zona, aunque vaya haciendo tu, solo eso y que no se note tanto, ya le puedes sacar los bajos, ya le quitas la responsabilidad al otro bajo de ser el bajo. Y se queda algo más por los medios bajos, pero no... De todas formas, lo que me pasa mucho es que, bueno, a veces hago esto, pero al final cuando hago el máster y todo, pues me doy cuenta que se queda muy apagado todo el sonido. ¿Con tanto bajo? ¿O con dos bajos o qué? Sí. Creo que el problema es ese que tengo, sí. que acabo incorporando tanto bajo que... No, ahí hay, claro, ahí... igualización, ¿no? Sí, no, los bajos es lo más complejo en ese sentido, o sea, cuidado con el bombo, con el bajo y no le metan 20.000 bajos. Yo ahora le metí ese segundo bajo y lo suelo utilizar, pero sabiendo que puede producir conflicto. Entonces, si ya lo sabes, es simplemente tener claro que hay que sacarle esos bajos y ya está. O sea, no te pueden sonar los dos bajos al mismo tiempo, no puedes... Hay gente igual de repente que hace cosas con muchos bajos en general y no tiene medios, por ejemplo. Bueno, puede tener agudos, los platos y todo eso, pero resulta que igual no tiene melodía, no tiene unos sintes que van por los medios. Entonces ahí es chungo, porque va todo por como una masa por abajo y una cosa por arriba y al medio no hay nada. ¿Vale? Entonces es importante también trabajar con por lo menos están los bajos, están los subbajos, los bajos, los medios agudos, los agudos, y bueno, presencia, brillo, etc. Entonces, tener un poco claro que existe ese rango, el rango de frecuencia en el cual musicalmente la idea es llenarlo un poco, especialmente en la música electrónica que podemos ir hasta tan abajo, ¿vale? Hay estilos que no necesitan tanta potencia, o si vamos a un instrumento solista, un piano, una guitarra, etcétera, una voz, etcétera, ahí no se está utilizando todo el rango de frecuencia, ¿vale? No queremos potencia ni al mismo tiempo super brillo, quizás hay un sonido que es un poco más delgado, ¿vale? Entonces, teniendo claro que tenemos todo eso, intentar repartir los elementos cada vez que vayamos agregando, no ponerle 20 bajo, ponerle un hi-hat y arriba otro hi-hat y después una caja y después. Para no saturar las zonas, ¿m? O si lo vas a hacer, distribuirla en el espacio, una para allá, otra para acá, etc. Cristóbal, Sí. quizá el tema que dice él de las frecuencias de apertonar y demás te puede ayudar a algo visual como pues el Spectrum o otro analizador de frecuencias que tú veas realmente en qué octavos de frecuencia estás jugando más, menos. Exactamente, sí. Y sí, eso como a nivel visual, pero también tenerlo claro desde el principio, claro, de intentar no pasarse en ninguna zona. Porque si no te va a quedar muy agudo o muy bajo o con muchos medios y sin profundidad. Si le ponemos mucho synth y mucha cosa, resulta que al final el bombo queda por allá abajo y los hi-hats están por allá abajo y está solo synth, solo medio, así, armonías o melodías. Entonces, por eso hay que ver un poco el equilibrio. ¿Sí? ¿Tienes alguna plantilla mental con los volúmenes de bajo, o sea, de bombo, caja, charles? Porque hace tiempo me dijeron, es que tiene que haber esto tiene que estar a tantos dB, esto a tantos dB, esto a tantos dB, como que hay una especie de estándar cuando estás mezclando cajas de ritmos. Yo la verdad que lo hago un poco intuitivo. Sí, lo que sí es que, claro, una vez separados, por ejemplo, como he separado el hi-hat, sí que veo los niveles y sí. Yo juego con niveles de 3, 6, 9, 12. Igual lo hay, pero yo no lo utilizo especialmente, sí. Pero sí que sí establezco una norma, pero así como intuitiva, así por oído, sí. ¿Y hasta qué punto separas de la caja de ritmos? ¿Cuántas cosas sacas fuera? A todo. Cada cosa separada. Claro, sí. Y luego lo tratas todo por separado. Todo por separado, sí, siempre. Y luego, claro, se puede juntar en el grupo de batería y eso se puede comprimir o etcétera. Haces grupos también, ¿no? Claro, sí. O sea, lo que hago yo es trabajar todo aquí y luego lo mezclo en el Logic. No sé si se puede decir aquí. ¿Se puede decir aquí, no? Sí. Fuera. Sí. Tampoco estoy ni utilizando instrumentos, ¿vale? No, lo digo porque suena mejor. ¿Se puede decir aquí, no? Logic mola, no te preocupes. Vale, no, pero bueno, ahí también es que son polémicas esas cosas, pero a mí me suena mejor, por lo menos para mezclar me parece más, lo que hago es toda la creación aquí
una vez listo, por pista, a ver, los que tienen un poco más de dinero tienen una mesa antigua y lo pasan por ahí todo, o sea, no es ningún misterio, ¿no? ¿Vale? Todos lo hacen, o sea, todos los que pretenden sonar un poco mejor, ¿vale? No hacen el render directo desde aquí. Sí. Si quieres salir un poco de lo que son sonidos tradicionales Sí. de percusión o de tipos de ritmos, Sí. tu approach, tu enfoque o tu recomendación es siempre partiendo de samples reales, originales, o meterte con sintetizadores de percusión y generar sonidos desde cero. La verdad es que yo utilizo los samplers, las librerías aquí de Live. Luego lo que hago normalmente, por ejemplo, a propósito es cambiar el bombo en el Logic, ¿vale? Exporto el MIDI y utilizo un bombo del Logic, ¿vale? Que también es de librería, es de sampler. Si alguien está animado y se puede construir los sets y todo eso, lo que pasa es que a mí me da un poco de palo. Y sé que puedo lograr el sonido después de alguna manera mejor. Tampoco obviamente que si tengo una 808 va a sonar infinitamente mejor que la del live, ¿vale? O si tengo una librería también igual sí puede sonar mejor, pero yo tengo de esas librerías, digamos, pero no las he utilizado seriamente, digamos. Cuando veo que hay alguna cosa que no me calza, ahí ya tampoco, ahí la cambio, sí. Pero si quieres salir de ese sonido, O sea, digamos, típico de caja 808, Sí. Ah, vale, claro, bueno, sí, se puede sintetizar, sintetizadores, sintetizador de... Bueno, si tú quieres buscar tu caja. No digo más que nada porque, no sé, la guitarra siempre es guitarra, el bajo siempre es bajo y tú le puedes poner tus efectos, pero los efectos están los típicos efectos de siempre. En realidad, eso tú la puedes buscar y yo te deseo lo mejor o no sé, o efectos sonoros, creo que sí, que vale la pena, pero creo que los instrumentos siguen siendo un piano y siempre va a ser un piano y no por mucho que yo intente inventar un piano, que los instrumentos digamos que creo que están bien creados. Sobre eso, yo tampoco, no soy un conservador para nada, ¿vale? Y de hecho esta manera así tan estructurada como le estoy explicando ahora es como bastante reciente, ¿vale? Porque yo veo, con el tiempo me he ido dando cuenta, por ejemplo, haciendo música que de repente hay un bombo que me funciona y luego ya ese bombo lo sigo utilizando en las siguientes 3 canciones, hasta que me doy cuenta que ese bombo suena mal, para lo que yo quiero, quizás en la siguiente canción, miro para atrás y digo, uy, qué mal que sonaba el bombo, en las otras, digamos, ¿vale? Pero tengo esa manera más que nada. También he experimentado, inventado sonidos, etcétera, etcétera, y sobre eso más que nada, como si depende de lo que quieras lograr, porque una caja tiene que tener ciertos elementos, puede tener consistencia, o puede ser más seca o con más efecto, etcétera, pero tiene que tener una característica que te sirva para el track. Igual la caja puede ser otro sonido que no sea una caja, quizás puede ser otro instrumento percusivo o inventado, sintetizado, que te sirva, sí. Pero depende, como te digo, depende para la finalidad que tú lo quieras. Pero obviamente siempre, si te interesa la síntesis. Sí. Perdón, no sé si podrías enseñarnos alguna producción existente tuya, porque quizás se quita un poquito demasiado de que esta está un poco improvisada, ¿no? Está un poco improvisada, sí. Bueno, después voy a hacer un directo después de la presentación del conductor. Bueno. Sí. lo podéis ver todo. Sí. Hacemos el conductor ya. Hacemos conductor, entonces lo dejamos hasta aquí. 10 minutos y... 10 minutos.